¿Es correcto usar instrumentos musicales en la reunión de la iglesia para adorar a Dios? Muchos grupos religiosos dicen que sí. Cuando se les pregunta a alguno de sus miembros, estos grupos religiosos dicen que sí, porque en la Biblia se encuentra, y que aparece en el Salmo 150. Y que también el rey David usó instrumentos musicales y creó instrumentos musicales y adoró con instrumentos musicales a Dios. Algo otros que son un poquito más estudiados en el área dicen que aparece una palabra griega que se pronuncia salo, que significa usar instrumentos, cantar usando un instrumento musical de cuerda. Ahora, cuando se le pregunta a un miembro de la Iglesia de Cristo, dice que no, por diferentes razones. Porque no aparece que la iglesia del primer siglo usaba instrumentos musicales. Que también no hubo un mandamiento de parte de Dios, o de parte de Jesús, o de parte de los apóstoles, para que usaran instrumentos musicales. No aparece ni un ejemplo de hermanos cristianos usando instrumentos musicales cuando ellos están ofreciéndole culto a Dios. Estas son algunas de las razones por qué miembros de la Iglesia de Cristo dicen eso. También porque estamos viviendo una nueva ley, la ley en Cristo Jesús, ya no la ley de Moisés. La ley de Moisés fue cambiada completamente a la ley de Jesús. Estamos viviendo el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús con nuevos mandamientos, nuevos estatutos, nuevo culto. Es lo que dicen miembros de la Iglesia de Cristo, y por esa razón no se usa instrumentos musicales. Bueno, no queremos entrar en detalles referente a otras razones que tienen los miembros de la Iglesia de Cristo para no usar instrumentos musicales. Basémonos más en este video porque más principalmente en dos partes que las iglesias evangélicas o iglesias que usan instrumentos musicales se enfocan. Las dos partes son el Salmo 150 y las razones por qué el rey David usaba instrumentos musicales o practicaba el uso de instrumentos musicales para adorar a Dios. Comencemos entonces hablando del Salmos 150. Yo quisiera desde ya que nos basáramos en los primeros 5 versículos del Salmo 150. Voy a agacharme o voy a mirar hacia abajo para poder leer estos versículos de la Biblia. Dice el Salmo 150, versículo 1 al 5. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Bien. Analicemos dos palabras importantes en algunos textos de este Salmo 150, en esta parte que hemos leído. Primero miremos el Salmo 150, versículo 1. Alabadle a Dios en su santuario. Dice allí, en su santuario. Ese era el mandamiento. Ahora miremos el Salmo 150, versículo 4. Alabadle con pandero y danza. En su santuario, con instrumentos musicales y con danza. Primero, santuario era el tabernáculo o templo, de acuerdo a la Biblia. Noten, si ustedes me acompañan a leer Éxodo 25, versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre
que yo te muestre el diseño del tabernáculo o santuario es. Entonces aquí le estaba diciendo Dios a Moisés cómo debía de hacer el santuario, de acuerdo al diseño que él le había mostrado. Está hablando del templo, está hablando del tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te mostré, o conforme a todo lo que yo te muestre. El tabernáculo básicamente, estimados amigos o hermanos, se basaba en 3 partes. Una parte llamada el lugar santo, donde entraban los sacerdotes a ofrecer culto privado a Dios. El lugar santísimo, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer sangre de animales para el perdón de los pecados de él y del pueblo. Y había fuera de esas 2 partes principales un altar de sacrificio que estaba en el patio de frente del tabernáculo, del lugar de reunión. Bien, entonces el mandamiento era que ellos debían de usar instrumentos musicales en el santuario, o sea, allí en ese lugar, en el templo de Dios, o sea, en el tabernáculo o templo. Segundo, el mandamiento que, como lo hemos leído allí en el Salmo 150, versículo 4, debían de bailar. Sí, así como lo oyó. Bailar, o sea, danzar, dice la Biblia, con pandero y danza, dice. Asimismo, usted lo puede encontrar en el Salmo 149:3. Alábenle su nombre. Alaben su nombre con danza, dice allí exactamente. El rey David cumplió este mandamiento. Dice en 2 de Samuel 6:5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Observen, allí se mira a David cumpliendo el mandamiento del Antiguo Testamento de cantar o de bailar y de usar instrumentos musicales. También en el Salmo 149:6 dice que incluía en el baile espadas en las manos. También es parte del mandamiento. Dice así: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Si es que entonces, según los textos que acabamos de leer, analizados hasta aquí, concluimos que ellos debían de usar instrumentos musicales, debían de cantar, debían de bailar o danzar, y debían de usar espadas de 2 filos en sus manos cuando estaban bailando. Una pregunta: ¿usted en su iglesia usa instrumentos musicales para alabar a Dios? ¿Cantan? ¿Usted o el grupo musical? Bueno, cantan, está bien. Ahora, ¿baila o danzan? Algunos me van a decir que no. La pregunta sería, ¿por qué no? Si de acuerdo al mandamiento que aparece en la Biblia, si se tocaba instrumentos musicales se debía de bailar o danzar. ¿Usan espadas de 2 filos en sus manos? ¿Por qué no? ¿Por qué obedecer parte del mandamiento sí y parte del mandamiento no? ¿Cuál sería la situación allí? ¿Estarían obedeciendo a Dios en parte? ¿Verdad? Bien, sigamos analizando un poco más. Ya aprendimos que los judíos usaban instrumentos musicales en el santuario. Ahora, algunas preguntas. ¿Dónde estaban esos instrumentos? ¿Quiénes eran los que tocaban los instrumentos? ¿Y cuándo se tocaban esos instrumentos? En Números 10, en Números 10:8, dice que los que tocaban los instrumentos, principalmente las trompetas, debían de ser los hijos de Aarón, debían de ser los sacerdotes. La palabra de Dios dice, en Números dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas
y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Dice allí que los hijos de Aarón, los sacerdotes, eran los que debían de tocar los instrumentos. Y en número 10:10 habla de una manera más detallada sobre a dónde se debían de tocar. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades y en principio de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios. Ahí dice específicamente, ya aprendimos que eran los hijos de Aarón, los sacerdotes. Segundo, ahora miramos que debía de ser sobre los holocaustos y sobre los sacrificios. Bien, ¿usted es sacerdote? ¿Toca las trompetas en su iglesia donde usted se reúne? ¿Usted es descendiente de Aarón? ¿Es hijo de Aarón? Ahora, ¿toca las trompetas sobre los holocaustos y sobre los sacrificios? A propósito, ¿usted ofrece holocaustos y sacrificios de animales a Dios? ¿Tiene usted altar de sacrificios allí enfrente del templo donde usted se reúne? Estas son preguntas muy que a veces no se hacen, pero son necesarias hacer para observar qué tan lejos estamos nosotros de hacer la voluntad de Dios. Si usted es que está queriendo cumplir este mandamiento, pero lo está haciendo a medias. Vamos a quedarnos aquí por el tiempo y vamos a seguir analizando este tema tan interesante más adelante en otro video más. Mi nombre es Rudy Arguera y lo invito a que miremos otro video más adelante, donde vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante, si es correcto usar instrumentos musicales en la iglesia, en reunión de iglesia para alabar a Dios. Que Dios me los bendiga.